Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Amables televidentes, aquí estamos como cada viernes, Visión Económica a las 18 horas. Alejandro Noel y un servidor, Leonardo Valverde, como siempre, trayéndoles las informaciones y el estilo nuestro de comentar los acontecimientos económicos, sociales, políticos y algo más. Buenas tardes, señor, ¿cómo le va? Buenas tardes, don Leo, buenas tardes, amigos televidentes. Una semana con muchos cambios en algunas situaciones del país, y fuera del país tenemos también problemas en el área de Haití, pero ni modo, la idea es mostrarle a ustedes lo bueno y lo malo y las cosas que nosotros cada semana tenemos para ustedes. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Así es. Bueno, la semana, la noticia importante tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas. Dos puntos específicos. En el día de ayer que se produjo la reunión, la República Dominicana llevó otra vez la posición sobre la problemática que acontece en Haití. Un conjunto de países apoyaron que ciertamente se retome aquel decreto o aquella resolución de Naciones Unidas que autorizaba y orientaba en torno a la conformación de una fuerza multinacional que recurriera a Haití para contribuir en la pacificación y en la gobernanza en este pequeño país del Caribe. Me extrañó muchísimo no ver a países avanzados, a países progresistas, apoyar la posición de, por ejemplo, de República Dominicana y Haití, que vi a China, pero vi pocos países, vi a Guyana, vi países pequeños. El único grande que vi en la lista de lo que estaban reivindicando que se retomara la resolución fue China. El resto, ni siquiera Rusia la vi, vimos con postura en ese sentido. Y en ese mismo entorno, Kenia, por ejemplo, que es el país que se tomó como avanzada para que encabezara la iniciativa, bueno, pues tiene una situación difícil. Ayer hizo un pliego de 5 demandas fundamentales para poder decir que están en capacidad de encabezar esta fuerza, por un lado, pero por el otro lado, en el área judicial, en el tren de justicia de Kenia, pues todavía no se resuelve este conflicto, porque precisamente en el día de ayer se tomó la decisión de que los tribunales todavía no deciden el problema de si vienen las fuerzas o no vienen. Y finalmente, para que usted comente, don Alejandro, el caso de Naciones Unidas, que su presidente, Antonio Guterres, está reivindicando que los países poderosos y sobre todo el G77 asuman la nueva orientación de la gobernanza mundial, es decir, de la nueva geopolítica, de la nueva correlación de fuerzas que se están dando en la gestión del sistema mundo en términos político, económico, militar y un poco más. Bueno, en ese sentido lo que yo tengo que decir es que Naciones Unidas ha tenido, le hemos dicho que sus funciones han dado mucho de qué hablar en todas estas décadas. Lo que ahora otrora decisiones de Naciones Unidas, después que se fundó, exceptuando el asunto de la guerra de Vietnam y de las Coreas, las decisiones en ese tiempo eran muy bien vistas por ese organismo internacional, pero en las últimas décadas ha sido desastroso las decisiones y las resoluciones que han tomado, porque cuando alguien no quiere implementarla, no hay ningún régimen de consecuencia para que éstas sean implementadas. Y eso es algo que debilita las instituciones y más una... Se lo podemos poner en sencillo a los televidentes. Alejandro, ¿para qué se inventaron las sombrillas? Sí. Para cuando va a llover o cuando hace mucho sol. Sí. ¿Verdad? Son las dos razones por las que se usan las sombrillas.
Aquello es más complejo que la sombrilla, pero en 1947, por Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido, quedó destruido Europa, particularmente Alemania. Inglaterra también quedó medianamente destruida y se creó un organismo que se encargara de recomponer la paz a nivel, sobre todo de Europa, de Europa, incluido la Europa del Este con Estados Unidos, perdón, con Rusia. Sin embargo, ya han pasado muchos años, del 47 para acá, don Alejandro, y un sistema que fue creado, y lo mismo le ha pasado al Sistema Monetario Internacional, que fue creado en 1944, 3 años antes que Naciones Unidas. Entonces, ese organismo se creó en un contexto específico. El mundo cambió radicalmente, incluso después de la Guerra Fría, después del derrumbe del muro de Berlín, después de la desaparición de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la creación del nuevo entorno internacional, la Organización de Naciones Unidas quedó sin razón de ser, a menos que no se hubiese hecho una reingeniería, incluso que debió hacerse a partir de 1974. Entonces, este organismo burocrático se mantiene como una manera de simulación, como diría un político centroamericano, como una suerte de doble moral, de que tenemos un organismo internacional encargado de lidiar los problemas de la paz, pero que nadie respeta, pero que nadie lo toma en cuenta, y que los países poderosos hacen lo que entienden que les interesa y que deben hacer, al margen de que haya un árbitro internacional. Ese interlocutor ya no tiene validez. Bueno, inteligentemente, el secretario general está planteando que los países acepten un nuevo modelo de gobernanza mundial. Pero resulta que tiene un paralelo, Alejandro. ¿Sabe cuál es el paralelo? El Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, donde están los magnates y los políticos poderosos a nivel mundial, y ya ese organismo tiene más poder que la misma Organización de las Naciones Unidas, porque ellos están metidos en el corazón del capitalismo, están metidos en el corazón de los centros geopolíticos donde se toman las decisiones, y en consecuencia ese es el otro modo de gobernanza que se está estableciendo en estos momentos. Es decir, para mí, en términos de decisión y de impacto a nivel económico, político, social y tecnológico a nivel mundial, el Foro Económico Mundial tiene más poder y más fuerza que Naciones Unidas. Solamente que el Foro Económico Mundial tiene menos costo, tiene un presupuesto incluso que lo aportan los mismos empresarios, cuando el Fondo de Naciones Unidas lo tienen que aportar los gobiernos, los países, incluidos los países pobres. Así mismo es, y creo y considero que así como los organismos internacionales han estado de capa caída en términos de decisión y de ejecución de esas decisiones, entonces aquí tenemos que han cambiado el comisionado para la reforma policial. Sí. Sí, el nombre de él, el nuevo agraciado, es Luis Ernesto García, colombiano. Colombiano, sí. Tiene una hoja de vida, Alejandro, bien interesante. Sin embargo, no se trata de currículo, de formación. Wow. Este es un problema más complicado. No sé por qué, porque yo estoy de acuerdo con los asesores internacionales, pero para coordinar y dirigir una institución de esta naturaleza, ni siquiera Pepe nunca no me llenó las expectativas desde el principio, porque comenzó dando declaraciones contra uno de los actores y eso ya lo ponía en una situación. Un director de una estrategia tiene que ser equidistante, y es bueno que sea un extranjero porque no tiene supuestamente intereses de un lado y de otro. Pero el caso de Ávila, él automáticamente se fue de un solo lado, ¿verdad? Y le tiró la culpa a la policía desde su nacimiento. Y es verdad que la policía tiene una gran culpa, pero el sistema va más allá de la policía, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la estructura del Estado, y siendo la policía uno de esos mismos. Yo no estoy seguro, y mira que hay gente prestante en esa comisión de reforma policial, gente que quiere hacer un trabajo serio. Yo te menciono entre otros, porque no tengo el nombre de todo, pero por ejemplo, yo sé que Radamés García González, un economista santiaguero, que es una persona prestante, que no se presta a cualquier cosa. Muquien San es un intelectual que ha mostrado consistencia, y otros que están ahí,
que tiene las capacidades para dirigir estos organismos. Y sin embargo, tenemos que recurrir a los extranjeros. Yo no sé si va a dar resultado un nuevo director. El presidente Abinader ha dicho que Pepe se queda, ¿verdad? Que se queda que Vila se queda en la estructura, pero ya tenemos un nuevo director ejecutivo y eso quiere decir que se pasó la coordinación técnica y el mando gerencial a una persona que no es el español que se había contratado para tales fines. Pero debieran explicarnos por qué cambian el director, cuál fue la razón. Fue la manera como empezó a abordar el problema echando la culpa solamente a la policía, cuando habíamos más culpables, incluido el sistema entero. Entonces sí necesitamos una policía. Pero yo pienso, y presto a escuchar lo que tú piensas, Alejandro, que desde el principio aquí nosotros dijimos en esta humilde mesa que si íbamos a abordar la transformación de la policía, tenemos que abordarlo a partir de un estudio profundo y decir, esa policía no tiene condiciones para reformarse. No tenía condiciones. Dice que cuando las cosas no funcionan hay que destruirlas y volver otra vez a ese nivel. Pero vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en breve, amigos televidentes.